Ahora, yo estoy de acuerdo en que debes cumplir con las leyes del gobierno, excepto cuando estén en conflicto con la ley de Dios. Pero nos ocuparemos de eso a medida que avancemos. Aquí está el Burkian, con el artículo Roxanne, la nueva tecnología de vigilancia contra el discurso de odio de Irlanda. Una plataforma basada en biometría para aparentemente monitorear y tomar medidas enérgicas contra el crimen organizado. Una aplicación adicional de Roxanne que sus creadores publicitan libremente es la capacidad de monitorear a los culpables de un supuesto discurso de odio y extremismo político. Nuestro último episodio tiene que ver con extremismo político, así que si alguien cree como creyó Miller, entonces usted es un extremista. Correcto. Mientras la prueba de campo se hizo únicamente en llamadas telefónicas, Roxanne se anuncia como también ser capaz de descubrir a los creadores del llamado discurso de odio o de propaganda, sin importar la plataforma. Todo esto es lo que ocurre con el contexto de mayor vigilancia de los grupos de derecha en toda Europa con las autoridades alemanas que probablemente fallarán a favor de permitir que las fuerzas de seguridad pongan formalmente al principal partido de oposición de la nación, la AfD, bajo vigilancia por presunto extremismo este mes. Ahora están tratando con organizaciones específicas, pero esto puede convertirse en universal y abarcar a cualquier aspecto. Puede incluso vincular el cambio climático a esto. Todo puede eventualmente vincularse a esto. Y también sabemos lo que la Biblia dice. ¿Cuál será el grupo de personas sobre la cual se usará? Correcto. De eso es lo que hablamos. Así que está un pequeño diagrama de que cómo se van a unirse las redes del flujo de información bidireccional, mayor seguridad, procesamiento de voz, procesamiento de lenguaje natural, video y procesamiento de metadatos geográficos. Todo lo que dice y todo lo que hace. Todo en su plataforma de redes sociales, ya sea que se use en un teléfono o en una computadora. Pero ya lo sabemos, por lo que no tenemos que dedicar mucho tiempo más a esto. Puede que haya algunos escépticos y creo que tienen algo para reflexionar cuando vean esto. Sí, hay mucho escepticismo y se preguntan, ¿realmente hacen esto? ¿Realmente las empresas de megatecnología nos espían? No es solo para vender un producto. Somos muy ingenuos cuando creemos eso, ¿cierto? Quiero decir, ha habido suficientes investigaciones del Congreso con respecto a este tema y las respuestas han sido siempre muy vagas. Sí, tenemos este tema, digamos, controvertido de que el Banco de América dio información a las personas que estaban en Washington D.C. aquel 6 de enero. Correcto, y si pueden silenciar a un expresidente o incluso a un presidente en funciones, ¿cuánto más al hombre común? ¿Correcto? The Times dice que el bloqueo nos está convirtiendo en una nación de espías. Ha sido una revelación descubrir cuán preparados están los británicos para espiar, informar y juzgar a quienes los rodean en esta pandemia. Se han hecho casi 200.000 reportes de infracciones de bloqueo a la policía hasta finales de abril, agotando la capacidad de las fuerzas públicas para responder. Varias fuerzas públicas suplicaron al público que se ocuparan directamente de las transgresiones, si podían hacerlo de manera segura, involucrando a la policía solo para aquellas más graves. Es aún más curioso porque durante las últimas 2 décadas ha habido una renuencia pública al ser visto juzgando a otros. Hay un cambio de rumbo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hay una causa, y si has convencido a la gente de que la causa es real, entonces la gente estará dispuesta a actuar en consecuencia. Por lo tanto, si has convencido a la gente de que el bien común es la causa, que todo tiene que pasar, también hay una cita en el espíritu de profecía, que al final habrá un decreto que la gente podrá tomar la ley en sus propias manos.
Absolutamente. Y esto es exactamente a donde vamos. Incluso la están alentando aquí. Esta es la página web oficial de la Policía del Reino Unido y están descaradamente diciendo, déjenos saber acerca de una posible violación de las medidas del coronavirus. Cuéntenos al respecto. Queremos saber quién es el culpable. Así que tendremos cosas similares en los que se refiere al clima. Definitivamente. ¿Cree que si hay un día de bloqueo habrá espías por todas partes para ver si lo cumple o no? Absolutamente. Absolutamente. Ahora, lo que me parece particularmente interesante es la forma en que la legislación se está moviendo hacia ese sentido. Y lo que es particularmente alarmante es cómo se está incorporando la religión en esa legislación. Aquí hay un artículo de Enfoque Evangélico y dice que Francia incluye puntos de vista religiosos en los archivos policiales de posibles extremistas, por lo que las convicciones filosóficas y religiosas se escribirán en los registros de miles de personas que son vistas como una amenaza para el Estado. Evangélicos preocupados por la fragilidad de los derechos fundamentales. La religión se está incorporando en esta legislación. En los últimos episodios de ¿Qué hay de nuevo, profesor?, vimos el asunto de QAnon y cómo los adventistas en particular van a ser señalados como extremistas a este respecto. Veremos cómo se resuelve esto. A partir de noviembre de 2020, estos tres tipos de archivos gubernamentales tenían información registrada de más de 300.000 personas, según los datos oficiales. Sin embargo, la recopilación de información adicional solo se permitirá en los casos de personas que se consideren susceptibles de dañar los intereses fundamentales de la nación. Estamos hablando del bien común, correcto. Por lo que si el cambio climático es una ley, entonces cae en esa categoría. Afectará a los intereses fundamentales de la nación. La integridad de la nación o las instituciones de la República o aquellos que constituyen una amenaza terrorista. Ahora, ¿qué amplia es esa definición? Correcto, muy amplio. Esto también incluye ahora religión. Correcto. Ahora, Martin, ¿cuál era el título de nuestra discusión? Camino a la perdición. Camino a la perdición. Está más cerca de lo que piensas. Este artículo de febrero de 2021 es realmente muy interesante. El ministro francés del Interior dice, los evangélicos son un problema muy importante. Ahora no estamos hablando acerca del fundamentalismo islámico. Estamos hablando de los evangélicos. Las iglesias evangélicas se preocupan cada vez más por los ataques injustos del gobierno. Después de todo, este artículo es del portal Enfoque Evangélico, que está informando aquí. Vamos a leer esto porque yo creo que esto es uno de los problemas clave de la época evangélica. Cristianos en Francia están expresando malestar al ver cómo el gobierno nacional inflama la retórica en contra de sus iglesias. El último episodio tiene que ver con la palabra del ministro francés del Interior, Gérald Darmanin. En una entrevista con un locutor de televisión de noticias C, dijo, los evangélicos son un problema muy importante y agregó, cito, obviamente no de la misma naturaleza que el islamismo que produce ataques terroristas y muertes. Hay una diferencia, pero son un problema. ¿Por qué? Un día antes de que hablar sobre la controvertida ley antiseparatismo que se espera que se apruebe pronto, dijo a la emisora de Radio France, no podemos discutir con personas que se niegan a escribir en papel
que la ley de la República es superior a la ley de Dios. Esta es una declaración atronadora. Este hombre, este ministro del Interior, quiere que la gente escriba que la ley de la República es más alta que la ley de Dios. ¿A quién está atacando? ¿A Dios? Está atacando a Dios. Me pregunto si tiene algún concepto de historia, si él lee la Biblia. Si miras lo que sucedió cuando los asirios atacaron a Judea, ¿qué dijo ese representante del rey asirio? ¿No atacó él a la autoridad de Dios? Sí, absolutamente, directamente. Aquí este hombre está atacando la autoridad de Dios directamente y está atacando a la ley de Dios. Este asunto es importante. Importante. ¿Recuerda él lo que le pasó a Francia cuando se deshicieron de la religión y entronizaron a la diosa de la razón? Que por supuesto es una teología jesuita. La razón ilustrada por la fe, de eso es lo que hablan. Aquí tienes exactamente lo mismo. Te sacas a Dios de la escena y creas tu propia legislación. Simplemente pierde la cabeza de la crema de tu país. Correcto, literalmente. Literalmente. Así que este hombre está atacando la ley de Dios y diciendo que la ley del mundo y del país es más alta que la ley de Dios. De hecho, no puedes razonar con personas que afirman que la ley de Dios y la Biblia tienen la máxima autoridad. Son extremistas. Ellos están en peligro. Así que pueden usar la red de espionaje de la que estábamos hablando anteriormente para identificar a las personas que dicen que la ley de Dios es más alta que la ley de la República. Correcto. Ahora pensamos esto lógicamente. Nosotros estamos hablando de los principales problemas climáticos del mundo. Estamos hablando de legislación climática. Estamos hablando de leyes que podrían entrar en conflicto con la ley de Dios. ¿Por qué no se puede razonar con las personas que afirman que la ley de Dios es más alta que cualquier otra ley? Entonces, ¿cuál ley podría verse afectada? ¿Sería la que dice no matarás? No. No. ¿Sería la que dice no robarás? No. No. No es cualquiera de esas leyes. La mayoría de las leyes se basan en premisas lógicas. Absolutamente. Entonces, ¿qué ley podría entrar en conflicto con la ley de Dios? Un día de adoración. Un día de adoración. Es el único que entrará en conflicto. Aquí hay otra noticia del sitio LifeSite. Los cristianos australianos dicen que desafiarán la prohibición de la oración por superar las atracciones sexuales no deseadas. Ahora, esto está en un nivel totalmente diferente. Tiene que ver con un tema diferente. Tiene que ver con identificación de género, pero no estamos discutiendo eso. Solo estamos discutiendo las implicaciones. ¿Qué es esta ley? El proyecto de ley de prohibición de las prácticas de supresión, conversión o cambio ha sido aprobado en ambas cámaras del Parlamento victoriano. Este proyecto prohíbe cualquier intento de cambiar o reprimir o inducir a cualquier persona a cambiar o suprimir su orientación sexual o identidad de género. La oración o consejería diseñada para cambiar a una persona, incluso a petición de la misma, está prohibida. En resumen, esto significa que la preferencia sexual está protegida por la ley, al igual que la preferencia de género de cualquier persona. El sexo homosexual no puede ser llamado pecado, y un hombre hoy puede reclamar ser una mujer mañana, dijo Barnes.
De manera significativa, la legislación victoriana hace que sea ilegal que un padre ore por su propio hijo, incluso si se lo han pedido. Como tal, el Dr. Barnes cree que es correcto que los cristianos desafíen a las autoridades de gobernantes, como cuando el rey Darío excedió de su autoridad otorgada por Dios y Daniel hizo lo que había hecho anteriormente. Escribió Powell. El punto no sé si es el tema de género es correcto o incorrecto en su opinión. El punto es que están legislando si puedes orar o no. Correcto. ¿Y sobre qué se te permite orar? Eso da miedo, por decirlo menos. Esto es arrogancia del alto nivel. Esto es desafiar al Dios de la Biblia directamente. Así que el gobierno francés ha decidido desafiar a Dios directamente. Y ahora aquí en Victoria han decidido exactamente lo mismo. Dios es quien define qué es el pecado. Sí, no ellos, pero han tomado la prerrogativa sobre sí mismos de definir qué es el pecado y legislar contra aquellos que creen que Dios tiene la última palabra. ¿A quién están atacando? ¿A Dios directamente? Pregunta, ¿qué ocurrió cuando los asirios hicieron exactamente eso? 185,000. Barridos. Fueron aniquilados. Ellos han llegado al punto de no retorno. Martin, yo creo que el mundo se está acelerando hacia el punto de no retorno, que ahora se ha convertido en un desafío abierto contra la autoridad de Dios. Correcto. Y también lo que está siendo desafiado es que Dios te dio libertad de elección. No hay libertad de elección en esto. Correcto, no hay libertad de elección. ¿Y cómo van a saber si oraste o si no oraste? No debe haber alguien en tu hogar que pueda actuar como un soplón y decir que esta persona oró. Correcto. Para mí es absolutamente alucinante saber que hemos llegado a un lugar en la historia donde los gobiernos desafiarán abiertamente a la autoridad de Dios. Del sitio Guerra en las Rocas, espionaje y la Iglesia Católica, desde la Guerra Fría hasta el presente. Mientras la Guerra Fría ha terminado, el papel prominente de la Iglesia Católica en los asuntos internacionales solo se ha expandido. La extensa huella de los diplomáticos papales en todo el mundo ha solidificado su lugar como miembros valiosos de la comunidad en asuntos internacionales. El Papa no tiene un gran ejército o una gran cantidad de recursos económicos. Sin embargo, la Santa Sede sigue siendo un objetivo principal para el espionaje debido a su influencia y la posesión de uno de los bienes más valiosos de la autoridad, la información precisa y oportuna. Esta es la organización de espionaje más grande del mundo entero. Como Karen Hood ha dicho en el pasado, la organización de espionaje del Vaticano es el centro al que todos los demás están conectados. Correcto. Y su dedo está en toda la humanidad. Hemos llegado a un punto en la historia donde las predicciones en el buen libro se hacen realidad ante nuestros ojos. Ahora, en el pasado hablamos de los movimientos mesiánicos y que el mundo está a la espera de este Mesías Salvador. Las noticias están llenas de gente que está absolutamente desesperada. Hablamos de ello la última vez.
del suicidio. Desde entonces ha habido entrevistas con políticos que están preocupados por el terrible estado de la humanidad y del aumento del suicidio y la desesperación. Así que el mundo está buscando un Salvador. Y ahora me parece interesante que la nación judía haya llegado a este punto en el que dice que el tiempo del Salvador es ahora. Ahora. Bien, hace 2000 años hubo un Mesías. Y ese Mesías pagó el precio en una cruz. Y ese Mesías fue rechazado. Pero ahora están esperando un Mesías. Así que veamos este pequeño video demuestra cuál es el statu quo en este momento. Noticias de última hora. El evento histórico mundial está sucediendo justo antes de Purim, el domingo 21 de febrero. En el mismo momento exacto, en todo el mundo, una llamada emocional y sincera surgirá de todos los judíos al cielo para que el Mesías se revele a sí mismo. Observantes, no observantes, ashkenazíes, sefardíes, hasadenos, todos los judíos como uno. Incluso ustedes, famosos judíos, seamos los actores, testigos de este mundo mejor que tanto hemos esperado. Policía, estacionate, es tiempo de hacer la oración. Niños, el Señor responde oraciones de grupos y mucho más si es toda la gente judía que ora al mismo tiempo. El tiempo de la oración ha llegado. ¿Están listos? Sí. Maestro del universo, nosotros los hijos de Israel, todos unidos. ¿Estás listo para orar, para pedir al Mesías? Por supuesto que lo estoy. Tengo la oración en mi teléfono. Digámosla juntos. Maestro del universo. París, buenos días desde París. Relojes listos, todos estamos preparados para esta oración. Pasemos a Roma. Gracias, París. Aquí en Italia igual. Todos estamos seguros de que tendremos respuesta del cielo. Millones de judíos orando. La misma oración en el mismo momento. Esto obviamente es algo que creará una explosión en el cielo. Apresura la redención y trae al Mesías. Que todos se unan a esta oración mundial. Y el Mesías vendrá con la ayuda de Dios. Amén. El mundo está en caos, y lo único que realmente puede salvar nuestro planeta es el Mesías. Lo único que el Mesías está esperando son nuestras oraciones. Todos los judíos como uno contribuyen a la santificación del nombre de Hashem. La idea de orar todos juntos al mismo tiempo por la redención empoderará nuestra oración con fuerza excepcional. Sabes, Martin, esto es un poco triste. Estaba pensando lo mismo. Esto es muy triste. Esto en realidad muy triste porque el mundo creo ha perdido el punto. De nuevo están a la espera de un Salvador que va a establecer un milenio temporal de paz y armonía y restaurar todas las cosas. Y eso que ellos esperaron la primera vez, lo están esperando la segunda vez. Y la Biblia tiene una historia totalmente diferente. El verdadero Mesías vendrá y restaurará todo esto. Pero antes de eso, habrá un falso Mesías. Y de acuerdo con este pensamiento, ya está en el mundo. Solo necesita revelarse. Y luego el mundo entrará en esta era de paz. Ahora, ¿no es interesante que estén orando por eso este año? Ellos quieren que esto suceda. John Kerry dijo este año, 2021, es la gran oportunidad. Schumer dijo que el 2021 es el momento en que necesitamos una legislación de emergencia. Biden ha dicho que habrá cumbres en el Día de la Tierra en abril de este año. Luego vendrá la reunión de las Naciones Unidas, 2021.
También la conmemoración de los 1700 años de la legislación dominical. El gran impulso ecuménico que se está llevando a cabo después de eso para llevar a esto, al movimiento ecuménico. Esta idea de que el domingo debe introducirse nuevamente y debe mantenerse como estaba en los días de Constantino. Todo esto está sucediendo en el 2021 y están esperando que venga su Mesías. Tal vez todas estas cosas que estamos mostrando puedan alentar a nuestros espectadores a acercarse a estas personas, porque nosotros sabemos quién es el verdadero Salvador que vendrá y por qué viene. Sí, porque no viene para traer paz temporal, sino para poner fin al pecado y el mal. Y este mensaje tiene que salir. Bien, ahora hablemos de algunas de esas cosas en el pasado. Ahora, esto puede parecer como si no saliéramos del tema, pero en realidad no. Hay un artículo, un documento muy interesante que fue colocado por el Banco Mundial y dice, solo para uso oficial. Esto es solo para mostrar cómo luce el documento. Se publicó el 2 de abril de 2020. Y solo nos concentraremos en una sección y veremos a qué se refiere. Aquí está el enlace y se ocupa de la crisis del COVID. El objetivo del desarrollo del programa es prevenir, detectar y responder a la amenaza planteada por COVID y fortalecer a los sistemas nacionales de preparación para la salud pública. Es interesante que aprobaron el proyecto el 2 de abril de 2020. Y este es el Banco Mundial. Esta es una institución importante. Ahora, ¿cuándo esperan el final de esta crisis por COVID o el final de este proyecto? La fecha prevista de cierre del proyecto es el 31 de marzo de 2025. Eso es interesante. Ya el 2 de abril de 2020 habían señalado que esto llegaría hasta el 31 de marzo de 2025. Eso es bastante específico, ¿no es así? Sí, bastante específico. La fecha esperada del cierre del programa es el 31 de marzo de 2025. Ahora mi pregunta es, ¿sacaron esto de un sombrero? Yo seriamente lo dudo. No lo sé, solo puedo especular. Sí, pero sé lo que sea. No es interesante que en una presentación anterior, Alice Bailey y la externización de la jerarquía, discutimos en un lenguaje sencillo que cuando los demonios se manifiesten como los salvadores de la humanidad, iba a suceder en algún momento del 2025. Ahora, no estoy diciendo que sea así. Solo estoy citando lo que Alice Bailey dijo. Aquí el Banco Mundial dice que la fecha límite es en 2025 y todos están esperando al Mesías. Si será antes o después, yo no lo sé. El hecho del asunto es que estamos acelerando hacia los eventos predichos en la Biblia. Aquí hay otro artículo del enfoque evangélico. Papa Francisco, el capellán de las Naciones Unidas, por lo que básicamente ha sido elevado a esta posición de alta autoridad. La Biblia habla de esto. Ahora, tenemos mucha gente que dice, ¿por qué siempre habla sobre los periódicos? Sí. Me pregunto, ¿estas personas leen sus Biblias? ¿Han leído el libro de la Revelación? ¿Saben a quién se define allí en el Apocalipsis como el gran oponente de Dios y que el mundo debería ser advertido contra este poder? ¿Y creen que no se debe decir una palabra sola al respecto? Me sorprende.
Tal vez la gente que están tan preocupadas por esto solo debe seguir adelante con su vida cotidiana y no ver estos programas. ¿No es así? Tal vez será más fácil para ellos. Tal vez sea más fácil. Asistamos a los que necesitan ser advertidos y a aquellos que quieran ser complacientes, que sigan siendo complacientes. Ahora, Martín, ¿por qué es tan importante que el Papa se convierta en el capellán de las mentes de las gentes, al menos en las Naciones Unidas? Es más amplia que solo la organización. Estamos hablando de las naciones del mundo. ¿Por qué todos los ojos están dirigidos hacia él? Es porque cubre todas las bases. Correcto, no es solo religioso. Sí. Habla sobre el cambio climático, habla sobre la economía y capitalismo inclusivo, cubre todas las bases. Y habla de la fraternidad, la hermandad de la humanidad y el bien común. Así que, si miras esto, dice que sus iniciativas universales del 2020 se parecen a las de las Naciones Unidas en cuanto al contenido y al alcance lingüístico. Todos somos hermanos. Todo el mundo es exactamente igual, no importa a qué religión pertenezcas. Todos los caminos conducen al cielo. Eso es contrario a lo que dijo Jesús. Sí, solo hay un camino al cielo. El Pacto Mundial sobre Educación, este es el idioma globalista de las Naciones Unidas, pero el idioma católico romano se superpone significativamente con él. Como tú dices, la educación, la nueva educación, la reeducación. Y luego, la economía de Francisco. El objetivo es luchar hacia un pacto para cambiar la economía actual y para dar nueva alma a la economía global. Y ahí es donde entra el Foro Económico Mundial. No poseerás nada. Lo hemos dicho muchas veces y como dijimos la última vez, eso está prefigurado en la historia de José, donde el faraón eventualmente posee todo y el ciudadano nada. Pero lo que dejé por fuera la última vez es que es interesante que eso no afectó al clero. Sí, no afectó al mundo religioso. Cuando se lee el plan económico católico romano se verá que la propiedad católica no se ve afectada por ninguna confiscación del gobierno en cuanto a sus tierras, para nada. Así que exactamente lo que sucedió en la época de José se repetirá en este mundo. Ahora echemos un vistazo a este pequeño video donde el Papa Francisco está hablando y todas las religiones del mundo están a sus pies. Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones, y no andar peleando, y rezando unos por otros, abriéndonos a todos.
Ahora, Martín, esto suena muy bien. Suena muy bien, pero el Evangelio de Salvación en Cristo solo ha sido eviscerado, quitado completamente. Este Evangelio debe ser predicado a todas las naciones y a todo el mundo entero, y entonces vendrá el fin. Este es un movimiento que niega totalmente el Evangelio. Esta salvación exclusiva en un Salvador universal ha sido quitada. Todos los caminos conducen al cielo de acuerdo con este discurso. ¿Es esto contrario a la voluntad de Cristo? Sí. Y viendo ese video pienso que realmente suena tan bien que en realidad suena bíblico casi, porque hay que amar a tu prójimo como a ti mismo. If you look at this, you think it sounds so good. It actually sounds biblical. Because you have to love your neighbor as you love yourself. Correcto. ¿Cómo amas a tu prójimo? ¿No amas a tu prójimo si le adviertes el precipicio que se avecina? Sí, porque este amor a tu prójimo excluye a Jesús en realidad. Correcto. Otra cosa que también me gustaría agregar es que es triste para mí cuando la gente dice: debes dejar de enfocarte todo el tiempo en lo que dice el Papa. Porque la Biblia nos advierte que esa será la entidad que unirá todas las cosas en contra de Cristo. En realidad, se trata de una guerra contra Cristo. Así que fijémonos en este capítulo del Apocalipsis 13, el verso 3. Y vi una de sus cabezas como herido de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora sabemos quién es la bestia. No hay sombra de duda sobre quién es la bestia. Es el sistema católico romano. Todos los reformadores lo dijeron. La Biblia es absolutamente clara sobre este tema. No hay sombra de duda, y dice que el mundo entero se maravilló tras la bestia. Ahora, si tomas esta pequeña palabra, maravillarse, y la buscas en la concordancia Strong, ahí está la palabra tal como aparece en el griego y que significa preguntarse. Por implicación significa admirar, tener admiración, maravillarse. Así que no es caminar tras la bestia, es una admiración universal del sistema papal. ¿Vemos esto? Sí. ¿Es esto prevalente a nivel de las Naciones Unidas? Correcto, sí. ¿La gente religiosa en el mundo irradia esto? Sí. El presidente de los Estados Unidos dijo que él quiere implementar el pensamiento de este poder. 100%. Correcto. Y luego los instrumentos como John Kerry del sistema político están vinculados al papado en sus sociedades secretas e incluso en sus afiliaciones públicas. Sí, y su agenda de cambio climático también está vinculada con el Papa. Escribió toda una encíclica sobre el clima y sobre la fraternidad. Así que vamos a leer esto de nuevo. Y yo vi una de las cabezas como herida de muerte. Perdió su poder y su influencia política. Había sido retirada. Y la herida mortal fue sanada. Recibió de nuevo esta aclamación política y todo el mundo por implicación admiraba este poder. En Apocalipsis 17, versículo 6, se obtiene un poco más de información. Y vi a la mujer, que es la iglesia. Esto es Roma, la iglesia de Roma, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando yo la vi, quedé asombrado con gran admiración.
Ahora este es el profeta de Dios que está mirando a este sistema, que está recibiendo este reconocimiento en el mundo. El mundo entero admira este sistema y se asombra. Se asombraba con gran admiración, pero no en un sentido positivo. Él se asombraba, sí, de que este poder estaba ebrio con la sangre de los santos, de que este poder había masacrado a los mártires de Jesús, recibiera tal admiración. Así que tienes una admiración diferente aquí. Sin duda, ese es el mismo tipo de admiración que yo creo que sentimos ahora. Ese es el tipo de admiración que tenemos. Nos admiramos y decimos, ¿cómo es esto posible a la luz de la historia? Y si nosotros, y solo digo esto, pero si no le mostramos esto a la gente, se quejan ahora de que hacemos esto todo el tiempo. Es nuestro trabajo. Este es el trabajo porque esta es la bestia acerca de la cual todo el mundo se asombra. Y si no conoces a esta bestia, serás incluido. Serás atrapado. Volvamos a la historia. W.H. Lecky dice lo siguiente, este sistema refiriéndose a este versículo, que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que alguna vez haya existido en la humanidad no será cuestionado por ningún protestante que tenga un conocimiento competente de la historia. Los memoriales de muchas de sus persecuciones son ahora tan escasos que es imposible formarse una concepción completa de la multitud de sus víctimas. Es bastante segura de que ningún poder de imaginación puede siquiera imaginarse cuán adecuadamente han sido sus sufrimientos. Ahora, cubre sus hechos con palabras suaves y dulces, y los empaqueta de una manera que reciba la admiración del mundo. Pero ella no tiene menos poder de quien entregó la vida del pueblo de Dios. Ella es lo que dice la Biblia que es. Ella es el sistema del anticristo. Ahora, cuando vemos en las Escrituras esta palabra, se maravilla, es muy interesante. Si vas a Lucas capítulo 4, versículo 21, refiriéndose a Jesús, y él comenzó a decirles, este día las Escrituras se han cumplido en sus oídos. Estaba leyendo el libro de Isaías, ¿correcto? Y Lucas 4, versículo 22 dice, y todos le daban testimonio, y se maravillan de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Decían, ¿no es este el hijo de José? Así que aquí hay otro poder y donde la gente se maravilla, admiraban lo que estaba diciendo y decían, ¿cómo puede salir palabras tan amables de su boca? ¿No es solo el hijo de José? ¿Cómo es esto posible? Así que tienes estas dos maravillas. El mundo fue maravillado por la bestia. Lo admiró. Escuchó las palabras que fluían de su boca. Y luego tienes al verdadero Mesías, no a su supuesto representante. Y la gente se maravillaba de las palabras de gracia que salieron de su boca. Y Lucas 8:25 dice, y les dijo, ¿qué clase de maestro, de hombre es este? Porque él manda hasta los vientos y el agua y ellos lo obedecen. Estamos hablando del verdadero Mesías. Sí. Estamos hablando acerca de Dios manifestado en carne. Una orden y las olas se apaciguaron. Nunca había habido un hombre con tanta autoridad, con tanta gracia. Dice Lucas 11, versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Yo quisiera que la humanidad pasara más tiempo contemplando, maravillándose acerca de Jesucristo.
que acerca de un impostor en Roma. Básicamente, Martin, lo que estoy tratando de decir es que aquí hay un tipo de maravilla, donde tú estás contemplando los actos y las obras de Cristo y estás absolutamente asombrado. En primera instancia, ellos se preguntan, pero también están confundidos. En la segunda, aquí, donde Él silencia las olas y las tormentas, ellos están sobrecogidos y están contemplando cómo es esto posible. ¿Qué tipo de poder hay en este hombre? Y cuando echa fuera demonios y los demonios le obedecen, la gente también se sorprende de lo que está sucediendo. Así que lo que estoy diciendo aquí es que a quien debemos contemplar, en quien debiéramos creer, al que deberíamos seguir seguramente debería ser a aquel que ha demostrado más allá de la sombra de la duda quién es y de lo que es capaz. Correcto. Ahora, aquí hay otro versículo que es interesante. Lucas 9:43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Pero mientras todos se maravillaban de todas las cosas que Jesús hizo, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Solo imagínate la escena. Él está realizando los milagros más asombrosos y se maravilla. La misma palabra. En cuanto a lo que está sucediendo a su alrededor, y luego Él dice, deja que esto se hunda. Deja que esto se hunda en tus oídos, porque el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Cuando los miras a Él y lo sigues y crees que es el Mesías, estás pensando en el gran futuro. Y se da la vuelta y dice lo contrario. Y están atónitos. Juan 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En Juan 16:33 Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Básicamente lo que Jesús está diciendo, contemplen quién soy yo. Contemplen mis capacidades que demuestran quién soy yo. Pongan su confianza en el que ha demostrado que tiene la autoridad. Que tiene el poder y cuando lo hagan, van a ser los enemigos del mundo. Maravíllense de Él. Maravíllense de Él. No se maravillen de la bestia. Y cuando se maravillen de Él, cuando se maravillen de Jesucristo, serán perseguidos. Tendrán un sistema de vigilancia orientado a espiar cada uno de sus movimientos. Se aprobará una legislación en su contra. Se aprobará una legislación en contra de su ley porque Él fue quien habló la ley. Sí. Él fue el que dijo, no he venido a cambiar la ley, ni un solo punto, ni un ápice, de manera que alguna desaparecerá de la ley hasta que todas las cosas hayan sido cumplidas, sin importar lo que un ministro francés o un ministro italiano tenga que decir sobre el tema. La palabra de Dios sigue siendo primordial. Esa es nuestra elección. O nos maravillamos de la bestia y lo admiramos, o lo exponemos como lo que es, y nos maravillamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra elección. Oremos. Padre Celestial,
El mundo está en el cruce de caminos. Finalmente están hablando en abierto desafío en contra de tu autoridad. Y Señor, sabemos que si nos fijamos en la palabra y la historia de los hijos de Israel, esta fue la señal para la intervención de Dios. Estamos en los momentos finales de la historia de esta tierra. Y yo oro para que tu gente se despierte a esta realidad en el nombre de Jesús. Amén y amén.